feliz sábado, buenos días para todos mis amigos y mis hermanos que se han logrado conectar a través de nuestro canal Fe y Esperanza. Gracias por tu fidelidad con nosotros, gracias por acompañarnos todos los sábados en esta cita especial con nuestro Padre Celestial, aquí meditando un poco también en lo que es el repaso de la lección semanal. Ha sido una semana preciosa. Quiero presentar también a mi hermano Abel, que nos está acompañando el día de hoy, para que usted se pueda presentar y saludar, mi hermano Abel. Muchas gracias, hermana Dayana. Un feliz sábado, que el Señor pueda bendecirnos en este día tan especial. Gracias por acompañarnos, hermano Abel. Esperamos que te puedas quedar aquí con nosotros. Vamos a estar de igual forma revisando el chat. Ahí puedes escribirnos. Puedes dejar tus inquietudes, tus saludos, desde donde nos estás escribiendo, y va a ser para nosotros un gusto y un placer poder responder todas tus inquietudes. Vamos a estar durante todo el programa leyendo allí cuáles son tus comentarios. Pero antes de comenzar con este repaso, mi hermano, vamos a ver cómo algunos misioneros a lo largo de todo el mundo están impactando, llevando este evangelio de salvación a muchas partes. Y para eso vamos a ver el misionero que tenemos para el día de hoy. Ya volvemos. Nadie llamaba a esa puerta en toda la isla, hasta que un hombre obedeció un extraño mensaje y ocurrió algo increíble. Misión Adventista, el informe misionero mundial, Tanzania, sábado 13 de junio, la puerta marrón. El relato misionero de esta semana nos habla de las primeras personas que se unieron a la iglesia adventista en la isla Zanzíbar, que forma parte de Tanzania y está situado frente a la costa oriental de África. Este hecho tuvo lugar en 1987. Era una mañana de sábado en la isla africana de Zanzíbar. Josiat, el primer médico de la única clínica adventista de la isla, se estaba preparando para ir a la iglesia cuando oyó que alguien llamaba a la puerta de la clínica. Se sorprendió, pues nadie había llamado a la puerta desde que él había llegado a la clínica muchos meses antes. Durante su estancia en la isla, había aprendido que era muy inusual que la gente llamara a la puerta. Si los isleños querían llamar la atención de alguien que estaba dentro de un edificio, gritaban «¡Hola! ¡Hola!». Llamar a la puerta solo era costumbre en la Tanzania continental, donde él se había criado. Josiat fue a la puerta y abrió. La puerta era grande y marrón, la única de ese tipo en todo el vecindario. Afuera vio a 7 desconocidos, 3 hombres, una mujer, un adolescente y 2 niños. ¿Qué desean?, preguntó. «Doctor, sabemos que esto es una clínica y hemos venido a hablar con usted», respondió uno de los hombres. «¿De qué quieren hablar?», quiso saber Josiat. «Solo escúchenos», le pidió el hombre. El médico los invitó a pasar. El hombre se presentó como Moses y a los demás como su esposa y sus hijos y un amigo llamado Ezequiel. Luego le contó una historia inusual. Le dijo que había tenido un sueño en el que le decían que fuera a ese vecindario. «Allí verás una puerta marrón», le dijo una voz. «Llama a la puerta. Las personas que te abrirán son cristianos del continente que han traído a Jesús a esta isla. Ellos te dirán qué hacer». A Moses le había sorprendido mucho el sueño, pero había decidido ignorarlo. Sin embargo, esa noche volvió a tener el mismo sueño y lo ignoró de nuevo. Cuando tuvo el sueño por tercera noche consecutiva, reunió a su familia por la mañana y los llevó a la clínica. Eran las primeras horas del sábado. «Solo hay una puerta grande y marrón en este vecindario», le dijo a Josiat. «La reconocí por el sueño, pero cuando llegamos esta mañana estaba cerrada. En el sueño me dijeron que llamara, así que llamé». Josiat sonrió. Moses continuó. «Quizás sea usted la persona de mis sueños que estoy buscando», añadió. «¿Es usted cristiano?». «Hoy es el día de culto», le dijo Josiat, mientras asentía con la cabeza que sí, que era cristiano. «Voy a ir a mi lugar de culto. ¿Les gustaría venir conmigo?». Moses aceptó. Fueron todos caminando hasta la carretera y se subieron a un autobús que los llevó a una iglesia hogar. Después almorzaron allí y tomaron un autobús de regreso a la clínica.
A partir de ese día, Moses y su familia comenzaron a ir a la iglesia hogar todos los sábados. Josías los visitó en su casa y estudió la Biblia con ellos. Resultó que Moses era un cristiano que se había mudado a Zanzíbar desde la Tanzania continental 7 años antes. Recientemente había conocido a un colportor adventista y él y su amigo Ezequiel habían estado hablando de la Biblia con él. Fue entonces cuando tuvo el sueño sobre la puerta marrón. Llegó el día en que Josías se puso en contacto con un pastor del continente y le informó de que 2 personas, Moses y Ezequiel, estaban listos para el bautismo. El pastor se sorprendió. Nadie se había bautizado nunca en Zanzíbar. Poco tiempo después, el pastor bautizó a Moses y a Ezequiel en las aguas del Océano Índico. Josías se regocijó al ver a los 2 hombres entregar sus vidas a Jesús. Él no había hecho nada más que abrir la puerta marrón. Dios había hecho el resto. La puerta marrón de la clínica adventista de Zanzíbar que Josías abrió fue sustituida por otra puerta desde que tuvo lugar esta experiencia. Pero hoy en día hay que sustituir algo más que una puerta en los 2 edificios que forman la clínica. Usted puede ser parte de esta historia contribuyendo con su ofrenda este 13º sábado. Los fondos permitirán que los 2 edificios sean demolidos y reemplazados por otros más modernos. Gracias por su generosa aportación a este importante proyecto. Misión Adventista te trae la cápsula informativa. Número 1. La capital de Tanzania es Dodoma. La ciudad más grande y antigua capital es Dar es Salaam, con una población de 7 millones. Número 2. Los idiomas oficiales de Tanzania son el Swahili y el inglés. Número 3. La moneda de Tanzania es el chelín tanzano. Número 4. La población de Tanzania está compuesta por alrededor de 125 grupos étnicos. Número 5. El Kilimanjaro, un volcán inactivo, es el punto más alto de África, con 5.895 metros. Está rodeado por 3 de los lagos más grandes del continente: el lago Victoria al norte, el Tanganika al oeste y el Nyasa al suroeste. Número 6. Hay 8 rutas de senderismo para subir al monte Kilimanjaro y por lo general se tarda alrededor de una semana en llegar a la cima. Número 7. Las mayores poblaciones de elefantes que quedan en el mundo se encuentran en la reserva de Selous, en Tanzania, pero siguen estando en peligro debido a los cazadores furtivos que los matan por sus colmillos de marfil. Que Dios te bendiga el día de hoy. Un feliz sábado. Aquí estamos de regreso nuevamente y gracias por mantenerte conectado con nosotros. Hemos escuchado esta linda experiencia, ¿verdad?, de estos misioneros que están impactando a todas partes del mundo. Gracias también por escribir por nuestro chat. Ha estado viendo mi hermano Abel de que ya nos han escrito algunas personas. Tenemos por aquí a Elena que nos escribe: muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de Fe y Esperanza. Feliz sábado, muchos abrazos, bendiciones también para ti, Elena, gracias. Eric Barragán nos dice también feliz sábado. Tenemos a Darling Mardones que dice saludos a mi querida Iglesia Fe y Esperanza. Tenemos a Giovanna Naya, feliz sábado, hermanos y hermanas, muchas bendiciones. Qué bueno. María Lucrecia Kechi, un gran abrazo llenito de bendiciones para mis queridos hermanos en Cristo. Y también nos escribe Ingrid Lillo, siempre hay fiel seguidora la Ingrid. Feliz y bendecido sábado, querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente junto a sus familias. Y Caro Fernández, feliz sábado santo, saludos y bendiciones. Saludos para cada uno de los hermanos, de los amigos que nos han escrito a esta hora. Que el Señor les bendiga allí donde estén, en la comodidad de su hogar, donde quiera que se encuentren. Que el abrazo del Señor sea para cada uno de ustedes. Qué lindo, gracias de corazón. Esta semana vamos a estudiar un poco la Biblia, vamos a profundizar en situaciones difíciles, ¿verdad, hermano Abel, que se nos han presentado? De todas las lecciones, que todas han sido muy interesantes de este trimestre,
esta lección tiene que ver con todos. Nos toca a todos, porque todos hemos pasado por esos contratiempos. Contratiempos o reveses también, ¿no? Que se habla aquí. Buenísimo. Estamos con la lección número 11, como decía mi hermano Abel, reveses o los llamados contratiempos. Ha sido una semana especial, vimos 4 casos específicos en este repaso de la lección, donde la actitud de cada uno de ellos en medio de las dificultades es clave, ¿no? Ahí Correcto. tenemos que sacar lecciones con eso. Ahí me gustaría entonces que pudiéramos avanzar un poquito, pero antes me gustaría que pudiera usted realizar una oración para comenzar. Claro que sí. Abel. Oramos. Señor y Padre bueno que moras en los cielos, queremos agradecer por tu misericordia, por tu gracia y tu bondad, por darnos el privilegio de compartir en esta hora el estudio de tu palabra, Amén. por permitirnos durante la semana ser vencedores y estar aquí dispuestos para adorar, glorificar y exaltar tu nombre. Amén. Perdona por favor nuestros pecados, perdona nuestras reacciones que en algunos momentos no han sido las Sí. apropiadas en diferentes circunstancias, y permite que hoy podamos extraer lecciones que nos ayuden a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias de antemano, porque tu bendición se renueva cada mañana sobre cada uno de tus hijos. Acompáñanos al abrir tu palabra. Oramos en gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Y aquí vemos mi hermano Abel, y me gustaría comenzar como desde el origen, ¿no? Hablamos de contratiempos, hablamos de reveses. ¿Fue el plan de Dios original que nosotros pasáramos por estas situaciones? Evidentemente, Dayana, no fue ese el plan de Dios. Ese nunca fue el plan de Dios. Dios nos creó para que fuésemos felices. Pero lamentablemente el pecado entró y dañó, desfiguró el plan de Dios. Pero lo interesante es que a pesar de eso, Dios sigue manteniendo su idea de plan original firme. Amén. Dios no cambia. El plan de Dios se cumplirá a pesar de este contratiempo de la vida. Y entonces este contratiempo surge como resultado del pecado que entró en el mundo, y Evidentemente. lamentablemente estamos aquí, y Dios nos da ahora soluciones para nosotros en medio de esta condición, porque ya estamos en esta condición. Correcto. Podamos sobrellevar estas situaciones Correcto. difíciles. Los contratiempos de la vida o los reveses son como el sol. El sol a la arcilla la endurece, a la mantequilla la derrite. Así que depende de mi reacción, de mi respuesta, de mi aptitud en ese revés, en ese contratiempo, depende si soy mantequilla o si soy arcilla. Interesante esa parte, ¿no? Entonces los contratiempos son inevitables en nuestra vida, hermano Abel. Innecesarios en realidad. Innecesarios. De hecho, una de las notas que tomé por aquí dice, porque al estudiar esta lección, al repasar estos pasajes bíblicos, podemos aprender que la Biblia nos enseña que la desesperación nos puede cegar o, por otro lado, la fe, incluso si es pequeñita, puede cambiarlo todo. Y allí 2 de los 4 elementos que usa la lección son muy fundamentales para esto. Por ejemplo, si tú me permites, me gustaría leer el pasaje de Marcos 5. ¿Ya? Marcos 4:35 dice que después de que Jesús pasó todo el día sirviendo, ayudando, predicando, enseñando, sirviendo a la multitud, Jesús le da una instrucción a sus discípulos y les dice, versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. No estaban los discípulos haciendo algo inapropiado, estaban siguiendo una instrucción del Señor. Estaban obedeciendo. Estaban obedeciendo al Señor. Lo cual significa, querido amigo, que el hecho de que tú obedezcas al Señor no implica que siempre te va a ir bien. Aunque estemos obedeciendo al Señor, los asuntos de la vida nos van a tocar igual. De hecho, San Juan 16:33 menciona, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que la única forma de no tener aflicciones mientras estemos en este mundo hay que salirse del mundo.
Pero mientras estemos aquí, las aflicciones van a venir independientemente si soy cristiano o no, si soy... independientemente de las circunstancias, las aflicciones están a la orden del día. Qué interesante esa parte que usted habla, ¿no? Que seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a pasar de igual forma por dificultades, ¿no? La diferencia es con quién vamos a atravesar la dificultad. Pero también me gustaría resaltar un poco en cuanto a hacernos la pregunta primero en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Lo que estoy viviendo es resultado de una mala decisión por desobedecer a Dios, porque usted hablaba de que Jesús les dijo, síganme, vamos a cruzar al otro lado de la orilla del mar de Galilea. En este caso ellos estaban haciendo lo correcto, ellos estaban avanzando en obediencia al Señor. Pero cuando estamos haciendo todo lo contrario, también nos pueden llegar vicisitudes, nos pueden llegar contratiempos. Y en este caso nosotros tendríamos que, cuando estemos pasando por una situación, ir como que descartándolo. ¿Es esto resultado de mi desobediencia a Dios o estaba obedeciendo a Dios y sin embargo me está viniendo esta prueba? Yo creo que hay una diferencia tremenda. Porque voy a mencionar algo. Ya. Hay quien peca por la paga del pecado, pero hay quien paga por pecar. Y ahí hay una diferencia. ¿Ok? Si en medio de la adversidad, en medio del contratiempo, yo me encuentro en obediencia al Señor, puedo estar tranquilo. Porque el Señor tiene la solución. Muchas veces cuando nos encontramos en diversas pruebas, nos desesperamos buscando la solución. Y hacemos cosas incluso que agravan el problema. Porque nosotros queremos solucionarlo por nuestros medios. Con nuestras estrategias. Con nuestras estrategias. La diferencia de que cuando yo estoy obedeciendo al Señor y me viene la prueba, es que yo sé quién tiene la llave para solucionar ese problema. Entonces yo puedo estar tranquilo. Eso es lo que, la primera lección que yo encuentro aquí en la Biblia, en el relato de Marcos 4, es que a pesar de que ellos estaban en dificultad, para ellos era una tormenta terrible, a pesar de que muchos de ellos eran expertos, conocían ese lago de memoria. Sí. ¿Ok? Pero se desesperaron. Pregunta, ¿qué estaba haciendo el maestro? Estaba durmiendo. ¿Cómo debían de estar ellos en medio de esa situación? Si el maestro está aquí, tranquilo. Si él tiene el control. El problema es que en medio de la desesperación perdemos de vista quién tiene el control del asunto. Y querido amigo, Dios no pierde el control de su creación. Por difícil, por complicada que sea tu situación, por favor recuerda esto. Papá Dios tiene el control de todo. Amén, amén, qué lindo. Entonces podríamos hablar en este caso de niveles de fe. Quizás Jesús había aprendido a depender más del Padre en esa comunión, en esa conocía sus escrituras, sabía que Dios seguía el control, él estaba constantemente en oración y eso le daba como esa tranquilidad, como esa paz de que en medio de toda la tormenta que él estaba atravesando, él descansaba en que Dios seguía al control. Quizás los discípulos estaban un poco más inmaduros en su fe en cuanto a esto, hermano Ben. De hecho, cuando se acuerdan de que Jesús está ahí, yo me atrevo a pensar que quizá un rayo iluminó el rostro de Jesús y dijeron, ¡ah! ¿Verdad que aquí está el maestro? ¿Cómo fue que fueron en busca de ayuda? Y es algo muy de humanos. Lo despertaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ¿por qué nos abandonaste? Sí. Podemos O sea, pensar así ¿no te nosotros. importa que yo esté en esta situación? Sí. Yo pasando este problemón y tú durmiendo, ¿qué te pasa? Fue un reproche contra Jesús. Sí. Lo que ellos... Y es natural. Después de que el pecado entró, ese tipo de reacciones en el ser humano son naturales. Claro. Esa es la forma de reaccionar del ser humano. Sí. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sí. ¿Qué estás haciendo tú? Pero llama la atención la respuesta de Jesús. Y aquí hay una lección poderosa. La Biblia simplemente dice que Jesús despertó, tranquilo, sereno, como siempre, levantó su mano y ordenó a la mar que se calmara. Y después de que coloca todo en orden, vuelve toda la normalidad, entonces les hace dos preguntas poderosísimas. Jesús les dice, ¿por qué estaban tan asustados? O sea, a mí no me pasa nada. Mi pregunta es, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están tan nerviosos?
¿Por qué se asustan de esto? Segunda pregunta, ¿todavía no tienen fe? Usted dice, niveles de fe. Ahí está. Jesús dice, ¿aún no confían en mí? Sí. ¿Acaso no tienen la fe suficiente? Lo cual significa entonces o representa que el carácter de Dios, el carácter de Cristo, se manifiesta en la paz que no depende de las circunstancias externas. La paz que Cristo nos da, de hecho Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pero la paz que Cristo ofrece no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades, no es la ausencia de reveses, no es la ausencia de enfermedades, de conflictos, de pérdida del empleo. Esa no es la paz que Cristo ofrece. Esa es la paz que el mundo te ofrece. Pero la paz que Cristo ofrece es que en medio de esas adversidades, Él está a tu lado. Amén. Qué linda esa parte cuando hablamos del tema de la paz. Porque yo me imagino la situación de los discípulos allí, así como decía usted, hermano Abel, tratando de resolver con sus propias estrategias, su experiencia como pescadores, ¿verdad? Porque ellos tenían, 3 de ellos, ¿verdad? Que eran, creo que Pedro, Santiago y Juan, eran los que estaban en el barco que tenían experiencia con respecto a lo que era la pesca, ¿no? Pero en ese momento todo se salió de control. Ahora, pudiéramos hablar entonces que la paz o esa calma que nosotros podemos tener es proporcional al grado de comunión que tenemos con el Señor. Es decir, mientras más yo me comunico con Dios, mientras más yo paso tiempo con Jesús, mis niveles de ansiedad, mis angustias, mis afanes, mi estrés van bajando, y en la medida en que yo más me comunico con el Señor, La lección de este pasaje nos enseña que Jesús no quiere solamente cambiar la tormenta externa en nosotros, sino que Él desea, Él anhela, que en realidad desea transformar nuestra vida, pasar del pánico de los discípulos a la paz del Maestro. increíble, ¿no? ¿Se entiende? Sí. El Señor, el gozo del Señor es transformar nuestra vida de tal forma que en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, ese miedo, ese pánico, esa ansiedad, Él quiere transformar eso, no solamente exteriormente, sino que Él quiere colocar su paz en nosotros. Amén, amén. Quiere calmar nuestra tormenta interna, dicho de otra manera. Y eso es lo que hablaba incluso el pasaje, porque hablaba de que se hablaba de que el barco se anegaba, ¿no? De que se estaba como hundiendo. Haciendo el paralelismo en cuanto a nuestra vida también, las tormentas pueden penetrar nuestro corazón. Claro y que era sí. lo que usted decía. Dios quiere que nosotros en medio de toda la tormenta podamos tener esa paz y esa tranquilidad, aunque la circunstancia externa no cambie todavía. Pero nuestra actitud de paz y de tranquilidad es lo que Él quiere formar en nosotros, ¿no? Ese carácter que se sobrepone y que avanza en medio de la dificultad. Correcto. De hecho, Dayana, esto me hace recordar otra tormentona terrible. Un viento solano que sopló por allí, estaba el apóstol Pablo por allí, todo el mundo aguantando hambre porque estaban preocupados. Parece que era más terrible que esta tormenta. Y Pablo estaba tranquilo. Al día 14 se levanta y anima a la gente que coman, que estén tranquilos, que ya. Y oiga, pero ¿cómo puede estar tan tranquilo en estas circunstancias? No, porque un ángel del Señor vino y me dijo que ninguno de nosotros va a aparecer. La barca la vamos a perder, pero ninguno de nosotros va a aparecer. Así que coman, tomen ánimo y tranquilos. La tormenta no se había acabado. El problema estaba, de hecho, iban a seguir perdiendo cosas. Pero ya el Señor había calmado la tormenta interna y había paz en el corazón. Esa es la diferencia de cuando confiamos en el Señor y nos toca atravesar la tormenta o cuando la atravesamos solos. Amén, qué lindo. Y damos nuestra bienvenida también a nuestro pastor David Bedoya, que nos está acompañando. Y le voy a dejar para que se pueda presentar, pastor. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias, querido Abelito. Es un gusto y saludamos a nuestra iglesia virtual ahí conectados en nuestro canal Fe y Esperanza. Qué linda lección durante esta semana, ¿no? Cómo poder sobrellevar las aflicciones. Yo creo que el Señor nos dijo que no íbamos a tener aflicción. Incluso dice, Él lo declara y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía.
yo ya vencí el Así mundo. es, así es. Y tomando en cuenta lo que hemos estado comentando hasta este momento, yo saqué algunas ideas quizás que nos pudiesen también recapitular cómo el Señor pudo ayudar a hombres y mujeres de antaño, pero también cómo hoy nos puede ayudar a nosotros. A veces me dicen, pastor, pero ya no soporto, ya esta situación ya me está sobrepasando. Todos pasamos por dificultades. Yo las he pasado. Todo aquel que no pasa dificultad, bueno, había que preguntarse que ahí hay que preocuparse, porque la Biblia dice que tenemos que pasar dificultades. Sin embargo, la tribulación no es para siempre. Porque cuando Jesús estuvo en medio de la tormenta, Jesús estaba tranquilo. Él era el dueño de todo. Y 3 experimentados pescadores no pudieron controlar el barco. Y ahí nos deja una lección también. Nosotros como seres humanos no podemos. O sea, aunque queramos controlar el barco de nuestra vida, no podemos. Necesitamos de Jesús. Pero Jesús está ahí. Sí. Lo que pasa es que cuando nuestra mente o nuestra vista está centrada en los problemas, en las montañas de dificultades, no lo vamos a ver. De hecho, siempre hemos escuchado, no le digas a Dios que tienes un gran problema. Así es. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Sí, justamente. Entonces Jesús estaba ahí. Es la primera idea. Jesús estaba ahí. Los problemas no pueden, por más grandes que sean, opacar nuestra fe. Incluso Ellen White menciona en el Camino a Cristo, o en este libro que se llama Fe y Obras, ella menciona y dice que las pruebas que le suceden al cristiano es el crisol que el Señor utiliza para pulir nuestro carácter. Wow, tremendo. Correcto. Con eso yo creo que nos deja De hecho, avanzado un poco. de hecho, capítulo 100, ya que menciona, capítulo 100, no, página 100, ya que menciona usted Camino a Cristo, dice, podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol. Amén, así es. Amén, qué lindo. Entonces pudiéramos decir de que nosotros estudiamos la Biblia, tenemos una comunión con el Señor, pero las pruebas vienen siendo como esos exámenes prácticos donde el Señor está fortaleciendo allí nuestra fe y está viendo que nosotros estemos aplicando ahora en forma práctica todo lo que hemos estudiado en la Biblia, hermano Abel. Correcto. De hecho, la lección hace un seguimiento y nos presenta varios ejemplos, y uno de los que llamó poderosamente la atención es el de Marcos 5. Ajá. Porque esa sí que era una tormentona. Sí. Porque no era de una noche como los discípulos. 12 años. Eran 12 largos años. Sí. Pero llama la atención porque ella no llega diciendo, Señor, no tienes cuidado, como los discípulos, ¿eh? Señor, no tienes cuidado que perecemos. Ella nos llega diciendo, Señor, ¿por qué han pasado 12 años y tú no has hecho nada? ¿Por qué he perdido todo y tú no has hecho nada? No, no, no. Sí, Ella tan llega solo. con una actitud completamente diferente. ¿Saben con qué llegó? Con un poquitico de fe. Nada más. Si tan solo tocare su manto, Sí, tan solo. seré sana. ¡Qué contraste! Los discípulos que caminaban con Jesús por una nochecita, ¿qué noche? Por unas horitas de dificultad, ya estaban reclamando. Ya estaban cuestionando si es que Jesús estaba con ellos o si los había abandonado. Y esta pobre mujer llevaba 12 años de sufrimiento corporal, físico y más que físico, social, porque ese problema la aislaba de la sociedad. Y para la cultura, ese problema era sinónimo de que Dios la había castigado por algo. Ahora yo quiero preguntar aquí algo, ¿no? Porque dice el relato de que esta mujer había gastado mucho Todo. dinero, Todo. todo lo que tenía. Quizás ella estaba buscando por sus propios medios y por sus propias estrategias de resolver un problema que quizás en la última instancia ahora aparece Jesús y ella toca el manto, ¿no? En este caso, ¿qué pudiéramos hablar de esto en cuanto Bueno, este a la caso, búsqueda? este caso es muy particular. Yo creo que a la mayoría de los seres humanos llega un momento en donde dice, bueno, ya mis fuerzas no dan más. Y yo creo que la experiencia, por lo que dice el relato, Sí. es eso, porque Claro. si no, Marcos no comentara aquello, porque dice que gastó todo lo que tenía, visitó muchos médicos, nadie le daba solución.
pero ella tenía que haber escuchado de Jesús. Eso sí, porque Jesús era muy conocido, era un hombre que estaba en la boca de todos, y por eso los fariseos y los saduceos se enfurecían, porque Jesús, aldea que pasaba, aldea que sanaba. Él entraba a una aldea, todo el mundo llorando, quejándose, con problemas, con angustias. Él salía de esa aldea, se acabó todo. Entonces, en ese momento, yo creo que la mujer estuvo expectante. Jesús iba a venir. Y esta era la oportunidad. Yo creo, estimado pastor, que esa mujer es un vivo ejemplo de nosotros hoy. Sí. Correcto, también. Por nuestros propios medios buscamos las soluciones y olvidamos quién tiene las llaves. Cuando todas las puertas se nos cierran, por descarte decimos, pues vamos a ver si el Señor lo puede resolver. Alguna vez escuché por ahí, leí por ahí algo que decía, cuando una persona toma el primer sorbo de la ciencia, se vuelve ateo. El primer sorbo. Haciendo la imagen de un vaso, un sorbo, no creo en Dios, porque ahora conozco. Pero en el fondo del vaso, cuando te acabas de beber todo el agua, ahí Dios te está esperando. Sí, es verdad. Tú corre lo que quieras. Intenta resolverlo por tus medios como quieras. Pero recuerda cuál es el final. El final y la solución está tocando a Jesús. Amén. Otra cosa que quiero resaltar aquí es porque quizás muchas religiones pudieran pensar de que en algún objeto pudiéramos encontrar quizás un milagro, ¿no? Y que la fe está en el objeto, porque ella tocó fue el manto de Jesús. Pudiéramos también aclarar un poco en cuanto a esa fe, ¿estaba en el objeto o estaba en el poder de Dios y en lo que ella estaba creyendo en Jesús? Dayana, ¿cuántas personas estaban tocando a Jesús? Tanto que Pedro se atreve a decirle, Señor, por favor, la multitud aprieta. O sea, estamos en medio de una multitud. Es como ir al centro en diciembre, ¿verdad? Sí. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Para los discípulos, la pregunta de Jesús fue algo físico para ellos. Oiga, hasta medio insólito. ¿Cómo vas a preguntar eso, Jesús? Si aquí todo el mundo te toca. Pero Jesús conoce la diferencia entre un toque de la multitud cotidiano, normal, por azar, a un toque de fe. Y ese toque de esa mujer fue un toque de fe. Y Jesús sabe. De hecho, Jesús conocía que esa mujer lo iba a tocar. Así es. Y justamente Jesús se dirige a sus discípulos, su mirada apacible como siempre. No, alguien me tocó, ha salido poder de mí. Y yo creo que cuando la fe del ser humano está fundamentada en Dios y esa fe camina bajo sus ordenanzas y principios, el corazón del ser humano se abre, ¿no?, a la respuesta inmediata de Dios. Entonces Jesús tuvo que detenerse. La turba era tan grande, todo era inimaginable en ese momento, y la mujer ya tocó a Jesús, ya había sido sanada. Y Jesús se detiene y se para y dice, ¿dónde está aquella que me tocó? Alguien me tocó. Alguien me tocó. Los discípulos, como decía nuestro hermano Abel, ¿cómo vas a preguntar esto, Señor? Si hay multitud que te está tocando en esto. Entonces, una de las cosas que yo destaco de este evento es la humildad y la sencillez de esta mujer a la reacción de Jesús. Qué lindo. Porque Jesús ella se acercó y dijo, yo fui, Señor. Y Jesús, como siempre, ¿no? Tranquila. Lo interesante es que Jesús le llama a esa mujer hija. Hija, es correcto. Esa parte es clave. Es decir, Hija, que ella vino con una fe pequeñita y escondida toca el manto de Jesús con ese poquitico de fe que le queda, y no se lleva solamente la sanidad física que ella vino a buscar, no, también espiritual, sino que Jesús, al decirle, hija, tu fe te ha salvado, Jesús la reivindica socialmente. Sí. Correcto. Porque para la sociedad, de ser una mujer despreciada, nadie la podía ver. ahora Jesús la coloca en un estatus más elevado, porque la considera su hija. Amén. Mientras que para la sociedad era una mujer inmunda, Para Jesús dice, él es mi hija.
Qué linda esa parte, ¿no? Porque el Señor Jesús no solamente nos puede sanar físicamente, si es su voluntad, nos ofrece salvación y también volver a dignificarnos quizás por la vida que nosotros hayamos llevado. Muchas personas se han sentido quizás excluidas de la sociedad, quizás un drogadicto, un alcohólico, y el Señor nos vuelve otra vez a dignificar, Así ¿no? es, así es. Es interesante, ¿no? Y nos da una identidad, porque ahora ya nosotros no somos hijos de ira, sino que ahora empezamos a ser como esos hijos de Dios, ¿no? Cuando empezamos a buscar del Señor, como lo hizo esta mujer. No importa la condición en la que tú hayas estado muchos años quizás buscando estrategias humanas para resolver tu problema, acércate a Jesús, acércate a su palabra preciosa, empieza a tener una comunión con Él. El Señor está dispuesto a cambiar tu vida y a darte una nueva identidad, Amén, es lo más amén. importante. Así es. Así es. Seguimos avanzando entonces con la historia de Job, que yo creo que es una de las más impactantes en cuanto a lo que es el dolor, ¿no? Lo que es el sufrimiento. Yo estaba viendo un poco la historia de Job, que la hemos estudiado mucho, y yo decía, wow, qué tremendo haber perdido todo, y cómo este hombre tuvo una actitud de perseverancia y fidelidad en su fe hasta el final. Hablemos un poco de esto. Lo interesante de esto, Dayana y Pastor Bedoya, es que podemos encontrar en este buen hombre de Dios que no negó el dolor, no aparentó que todo estaba bien, no simuló, no fue hipócrita consigo mismo, no. Lloró, sí, se quebró, sí, obvio, claro, pero decidió no renegar de Dios. ¿Sabe quién estaba listo ahí esperando que renegara? Con sus cámaras ahí listo para filmarlo. El enemigo. El innombrable. Ahí estaba listo. Pero le tocó irse como vino. Porque ese hombre íntegro lo que dijo fue, desnudo salí, desnudo vuelvo. Sea bendito el nombre del Señor. Así que en medio de esa tribulación, en vez de correr a la desesperanza, a la desesperación, a la queja, al lloro, al lamento, ¿te duele? Sí, el Señor sabe que te duele. Sí. ¿Te molesta? Pero si el Señor sabe que te molesta. Y muchas veces, también lo hemos escuchado mucho, ya de cajón parece, ¿verdad? No preguntes por qué, sino para qué. Pero mira que este hombre se atrevió a quedarse tranquilo, aun cuando sus amigos vinieron a increparlo. Porque quiero decir esto, y aquí ya le doy paso al Pastor Bedoya. Él no estaba pagando por un pecado oculto. No es que Dios lo estaba castigando por algo que hizo mal, porque de hecho el libro empieza diciendo que era un hombre íntegro, correcto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, le pasó lo que le pasó. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente que es buena? Y me refiero a buena en el sentido de la palabra, a la gente que es fiel a Dios. ¿Por qué le pasan cosas malas a esa gente? Interesante esa pregunta, Abel. Y también, ¿qué hizo que Job pudiera tener esa respuesta de fidelidad hasta el final, que se mantuvo fiel en su fe? Esas dos preguntas me gustaría que las pudiéramos aclarar acá. Sí, ¿Por qué justamente, le pasan cosas? Claro, una de las cosas que hay que destacar en esta historia es que Dios tiene el control. Amén. Así simple, o sea, y en segunda instancia, Job lo responde ahí en capítulo 19, de 23 al 27. Él dice, ¿quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? ¿O con qué cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Es una exclamación, es algo desgarrador que él presenta. Pero mire, ahí esto me llama mucho la atención. Pero yo sé, dice, que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Amén. Una de las cosas que él tenía en claro y que estaba completamente convencido es que Dios era su redentor, Así es. Dios era su sustentador. Y no es que de pronto él no sentía el dolor de la carne, de lo que él tenía, porque dice que él se rascaba desesperadamente porque eso le afectaba a su piel. Sí.
Pero él dice, esto carnal va a pasar. Cuando venga mi Cristo, ella tenía la promesa en su mente, en su corazón, cuando venga mi Cristo yo seré restaurado y tendré un nuevo cuerpo. Increíble, wow. Porque él todavía no experimentaba esta situación, pero ya se había entregado. Sus hijos habían muerto. Y todo lo que él tenía había sido desechado, eliminado. Pero aún así él seguía fiel a Dios porque él conocía, él entendía de que a Dios no hay que preguntarle, como decíamos, por qué pasan las cosas, sino para qué pasan estas cosas. La historia menciona más adelante que Job fue retribuido con mucho más creces, todo lo que él perdió y que sus hijos o sus hijas eran, dice, las más hermosas de aquella ciudad. Es interesante eso porque finalmente esta historia yo creo que es una de las historias que deberíamos constantemente repasar nosotros como iglesia. ¿Por qué digo esto? Bueno, dirá, bueno, pastor, es que nosotros, lo que pasamos hoy nosotros, no se compara a lo que pasó a este hombre, ni mucho menos a lo que pasó Jesús. Sin embargo, gracias a Jesús, gracias a lo que Él pasó, Amén, qué lindo. nosotros podemos seguir confiados de que si nos aferramos a Jesús, aun más difícil que sea la prueba, aunque esté sin un peso muchas veces, Sí. yo sé que mi Redentor vive Amén. y Él me va a levantar. Amén. De Qué linda hecho- esa parte. De hecho, Pastor Bedoya, Dayana, Sí, es cierto que Job perdió muchas cosas, sí. pero ganó algo mucho más profundo. Porque en medio de esa adversidad, en medio de esa tormentona, él conoció a Dios Dice que oídas te con veo mayor oídos, ¿no? experiencia que lo conocía antes. A pesar de que era un hombre fiel, era un hombre que adoraba a Dios todos los días, incluso por si acaso sus hijos habían cometido algún... Era un cristiano de 7 filos. Pero en medio de esa experiencia dolorosa, tuvo una relación tan íntima con Dios que al final del libro, en el capítulo 42, verso 5, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué interesante. Miren, queridos amigos, las dificultades, en realidad, Dios las utiliza, aunque muchas veces el enemigo las trae para destruirte, Sí. para molestarte, para Sí. fastidiarte. Sí. Si tú eres fiel al Señor, el Señor transforma en esa dificultad Amén. en una herramienta de bendición para tu vida y para los Perfecto. tuyos. Excelente. Lo hizo con Job. ¿Y sabes qué? La guinda de la torta. Dios retribuye al doble lo que tú tengas que perder hoy por amor a Él. Amén. Amén. Así Qué es. lindo, qué linda esa parte, mi hermano Abel, ¿no? Quiero hablar un poco en cuanto a esto, porque usted hablaba también, porque a los hijos de Dios le pasan estas cosas, ¿no? Y vemos también aquí de que fue el enemigo que pidió incluso autorización a Dios para poder tocar a Job. Nosotros es. como hijos de Dios tenemos un cerco de protección. El Señor nos está resguardando, nos está protegiendo. Y quizás si en algún momento el enemigo nos llega a tocar es por autorización del Señor, pero los planes del Señor siempre son de bendición, como Amén, decía así mi es. hermano. Es que, Abel. Dayana, los contratiempos no implican ausencia de Dios. No, los contratiempos significan que Dios está escribiendo una historia que aún tú no conoces. Amén, así es. Y que en esa historia se va a mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, aunque no la entienda, como Job, Hay que aceptarla por fe. yo no entiendo, Señor, lo que tú estás haciendo, pero si tú lo estás haciendo, mi parte es Así. seguirte. Punto. Amén. Y él sigue expresando, bueno, él dice en varias ocasiones, este libro es maravilloso, pero también es muy nombrado esta frase que él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Sí. O sea, porque su salvación no dependía de las circunstancias, dependía de Dios. Dependía de Dios. Qué linda esa parte, ¿no? Cómo se va fortaleciendo y se va desarrollando nuestra relación con Dios. Y una prueba difícil se puede transformar en gran bendición para el desarrollo de nuestra fe, para el fortalecimiento de nuestro carácter, nuestra madurez espiritual. Vamos creciendo en esa relación con Dios, vamos conociendo más el corazón del Señor. Y muchos de nosotros hemos pasado por pruebas difíciles, momentos de oscuridad, quizás enfermedad, luchas, quizás nos hemos visto solos. Y ahí es cuando más nos aferramos al Señor. Tenemos dos opciones.
o renegar de Dios y alejarnos del Señor, o aferrarnos con uñas, garras y dientes en medio de la prueba para empezar a conocer más quién es Dios y qué es lo que Él está permitiendo en nuestra vida, las lecciones que debemos aprender en medio de esa dificultad, ¿ya? Y vamos entonces a seguir avanzando un poquito, y vamos entonces a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Vamos a meternos un poquito en el contexto. ¿Qué fue lo que sucedió y la visión, la percepción que ellos tenían de sus expectativas, y cómo se vio frustrado y quién llevaban a su lado? Allí está el mayor contratiempo de la historia. Lo que ellos que van practicando camino a Emaús, llama la atención lo que ellos, cuando Jesús se coloca al lado de ellos no saben todavía que es Jesús, qué prácticas son estas, y ellos empiezan a decirle, Jesús Nazareno, pero la expresión que ellos dicen, cuando dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oiga, nuestras esperanzas estaban cifradas en Él, y ahora de repente lo mataron, y ya han pasado 3 días, y no resucitó. ¿Dónde estaba el ánimo de esos muchachos? Por el piso. Ahora, Jesús pudo presentarse delante de ellos y automáticamente darse a conocer y decirles, tengan ánimo, soy yo, como lo hizo en otras ocasiones. Tened ánimo, soy yo, ¿verdad? Pero en esta ocasión Jesús decide hacer algo diferente. Camina con ellos y les abre la Escritura. ¡Qué maravilla, eh! En medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Querido, ahí está la lección. Abre la Escritura, vea la palabra del Señor, que ahí está la respuesta, ahí está el consuelo, allí está la esperanza. Amén. No está en el YouTube, en las redes sociales, en el gurú, en el... No. Está en la palabra de Dios. Y Jesús dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró lo que de él se decía en las Escrituras. ¡Qué historia tan maravillosa! ¡Qué encuentro tan poderoso! Jesús siempre camina a nuestro lado. Amén. ¿Por qué no lo vemos? Ahí se hablaba de que sus ojos estaban velados, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús los veló? Interesante, ¿verdad? Sí. Porque ellos no pudieron conocer al Señor que se puso a caminar al lado de ellos. Ellos lo tuvieron como un forastero. De hecho, así le llaman. ¿Eres tú el único forastero en Israel que no sabe lo que ha acontecido? Mire cómo llamaron al maestro. Forastero. Al que andaban sufriendo y llorando por él, lo llamaron forastero. Porque sus ojos están empañados, no podían verlo. Ahora, ¿qué hizo Jesús para sacar ese paño de su vista? Les abrió las Escrituras. ¿Estás frustrado? ¿Estás empañado con tanto dolor, con tanto sufrimiento? Mira lo que Jesús usa para sacar esas lágrimas de tu corazón. La palabra del Señor. Amén. Tanto que ellos concluyen diciendo, Pastor Bedoya, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando le escuchábamos decir las palabras que nos dijo? Entonces, allí está la clave. Jesús, aunque pudo, insisto en esto, revelarse directamente a ellos, Jesús les mostró el mayor contratiempo de la historia, que ese mayor contratiempo de la historia mejor formaba parte del plan de Dios. Porque Jesús está diciendo que eso era necesario que aconteciera. Así es. Aunque para ellos era una desgracia, Jesús está diciendo, queridos, esto es parte del plan de Dios. Era necesario que esto aconteciera. Y cuando ellos entienden eso, ¿qué es lo que nos cuesta muchas veces? Claro. Como no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, por eso nos quejamos, lloramos, reclamamos. Pero Sí. ¿saben qué es lo que debemos hacer? Amigos que nos escuchan. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestra mente finita no puede conocer todo el plan de Dios. Pero Dios, en medio del silencio, no está quieto. Amén. Está obrando en nuestro favor. Amén, Y así es. todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro beneficio. Amén, amén. Así es. Entonces vemos aquí dos perspectivas diferentes, ¿no? Quizás lo que ellos estaban viendo y lo que
verdaderamente el plan de Dios, que era totalmente diferente. Para eso usted hablaba de las escrituras. Quizás cuando nosotros tenemos una expectativa de alguna situación que estamos viviendo y no entendemos, la clave es aferrarnos más a la palabra de Dios y buscar respuestas allí ante todas nuestras inquietudes, para ver la visión de Dios en medio de lo que nosotros estamos viviendo y no quedarnos solamente con nuestra propia visión. ¿Usted iba a decir algo, pastor? Sí, sí, justamente el verso que me llamó mucho la atención es la distancia, ¿no?, que ellos tuvieron para caminar con Jesús. Dice que 70 estadios, aproximadamente son 12 kilómetros, aproximadamente, trayéndolos de hoy. Si tratáramos de descifrar esos kilómetros, caminando serían aproximadamente casi unas 4 horas y media, aproximadamente. Imagínense, caminando con Jesús, 4 horas y media. Qué maravilloso habrá sido, ¿no? Pero dice la Biblia que sus ojos se velaron con un propósito. Así es. Y el propósito era que Jesús tenía que enseñarles, lo que decía nuestro hermano Abel, enseñarles paso a paso, viendo las profecías desde Génesis y comenzando a narrar todos los eventos proféticos. En otras palabras, Jesús hizo un estudio bíblico con estos dos varones, diciendo de que ellos habían estudiado también, pero no les faltaba ese toque de la enseñanza. Cuando todo termina, cuando la caminata llega a su fin, Jesús se vela hacia ellos. Y ahí hay otra lección importante. Yo creo que nosotros, no hay una caminata tan lejos, hablando de las dificultades o los problemas, que Jesús no le ponga a su fin. Y que en medio de esa caminata, muchas veces pueden ser 4 horas o quizás 4 años, 7 años, como lo que experimentó esta mujer, 12 años. Pero a través de esa situación, el Señor quiere enseñarnos de que Él está con nosotros. Amén. Aunque más difícil sea la situación, Él está con nosotros. Amén. Y Jesús después se veló. Se reveló hacia ellos, y la Escritura declara que ellos se expresaron y dijeron: con razón ardía mi corazón, con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras. Amén. Entonces, ¿dónde está la solución? Nos decía nuestro hermano Abel, la solución está en la palabra. Amén. Y cada vez que vayamos con fe sincera, con un corazón dispuesto, con todos los prejuicios a un lado, el Señor está dispuesto a enseñarnos. Amén. Y darnos la solución a esa situación. Amén, qué lindo. Y esta parte, que pastor, es interesante, porque en la medida en que vamos caminando con Jesús, Él nos va revelando va respondiendo a nuestras inquietudes, vamos empezando a conocer un poco más. Quizás al principio, cuando estamos iniciando en este camino cristiano, no tenemos todo el panorama claro de lo que es la fe, hay una inmadurez. Esto tiene que ser algo progresivo, y Él se va revelando poco a poco a nuestra vida, ¿no? Nos va dando como que respuestas a todas nuestras inquietudes. Nos va dando herramientas. Porque después de esa caminata, ellos tenían herramientas suficientes como demostrar con las Escrituras que que esas 4 horas, posibles 4 horas de camino, no fue algo que, ustedes dicen que se les apareció, pero a nosotros no se nos ha aparecido. Pero ahora ellos tenían herramientas como, a través de la Biblia, amén, demostrar quién era el Cristo y por qué era necesario que padeciera y que resucitara. Ya les había quitado el velo, sí, y podían con la Escritura revelar quién es Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Y ahora nosotros, que en aquel momento ellos tenían a Jesús físicamente caminando al lado de Él, ¿cómo nosotros ahora tenemos a Jesús con nosotros, a pesar de que no lo vemos de forma física? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, qué lindo. La palabra de Dios es clave para nosotros poder ver verdaderamente a Cristo Jesús. Y también contamos con la presencia del Espíritu Santo ahora morando en nuestros corazones, que nos está abriendo nuestros ojos espirituales para poder ver en su palabra verdaderamente el mensaje de Dios para cada uno de nosotros en medio de las dificultades. Y bueno, allí yo puse aquí ya para concluir que los contratiempos son inevitables, cristianos o no cristianos, vamos a pasar
quizás por dificultades, pero lo más importante es que nosotros estemos agarrados de Jesús. Esa es la diferencia de nuestra actitud en medio de las dificultades, es quién va con nosotros, en quién hemos depositado nuestra confianza, en quién creemos nosotros que tiene el control de nuestra vida, ¿no? No sé si quisieran agregar algo para cerrar. Solamente decirte, amigo, quizás como la mujer de la historia lleves mucho tiempo esperando un milagro. Es posible. Quizá como Job, tal vez no entiendas por qué te está pasando lo que te está pasando. Sí. O tal vez, como los dos discípulos que iban camino de Emaús, quizás sientas que Dios no está haciendo nada. Pero la Biblia nos enseña que Dios no ha perdido el control. Amén. Que en medio del caos, en medio de la tormenta, Dios no te abandonó. Amén. Dios está a tu lado. Dios quiere llevarte a puerto seguro. Dios tiene la llave para solucionar cualquiera sea tu problema, tu dificultad. Porque aunque tú no lo entiendas, no entiendas la historia completamente, Dios ya está escribiendo el final. Por mi parte, yo concluyo con Isaías capítulo 26, versículo 4, que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Usted, pastor? Sí, quisiera concluir esta intervención en un texto muy conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Amén. Jesús se encarga. Hay que entender de que Él se encarga de nuestra situación. Por más apremiante que ésta sea, Jesús se encarga. Ellen White tuvo una experiencia de preguntas en relación que por qué pasaban muchas cosas o pasaron cosas en su vida. Pero la Biblia dice que, o ella menciona en ese escrito, que el sueño tuvo un sueño en donde ella entendió que es tan simple confiar en Dios. Imagínense, hoy nosotros necesitamos entender las cosas por fe. Y la Biblia declara en Romanos que el justo en los tiempos finales vivirá por fe. Por la fe. Y aunque las cosas no van a mejorar, las cosas no se van a arreglar tan fáciles, pero el Señor nos invita a que sigamos descansando y confiando en su nombre. Amén, amén, qué lindo, ¿no? Importante en medio de las tormentas hacer más fuerte la voz de Dios dentro de nosotros que cualquier situación externa que estemos viviendo, ¿no? Eso es como decirle a la tormenta: calla, enmudece, porque la voz de Dios es más fuerte en mi corazón. Amén. Que el Señor nos pueda ayudar a que podamos tener ese sentir, porque no es fácil. Quizás nosotros en la teoría lo podemos decir, pero cuando estamos pasando por la prueba es otra cosa, ¿no? En la práctica, porque están los sentimientos ahí, la duda, la incertidumbre, no sabemos lo que está pasando, pero que Dios nos ayude a que nosotros podamos hacer la voz de Dios más fuerte en nuestro corazón, aferrarnos a Él, acercarnos a Él como esta mujer del flujo de sangre, saber de que cerca de Jesús es que vamos a poder resolver todas nuestras inquietudes. Y como Job también, perseverar hasta el final a pesar de todo lo que podamos estar pasando. Amén. Y para cerrar, que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos, que nos permita ver verdaderamente su propósito en medio de las dificultades. Amén. No es porque estoy pasando esto, es para qué, Señor. ¿Cuáles son las lecciones que debo aprender y la transformación del carácter que estás produciendo en medio de esta dificultad? Que el Señor nos pueda ayudar a que podamos seguir avanzando. Y aquí, antes de terminar, vamos a ver que nos escribieron, ¿verdad? Sí. Está Laura Zamorano, que nos dice feliz sábado. Feliz sábado. Está Sandra Pérez también, que nos escribió. Amén. Feliz sábado, hermana. Giovanna Montes. Hola, Giovanna. ¿Cómo estás? Nelson Araya. Amén. Raquel nos escribe. Sergio David Mercado. María Betancourt. Amén. Sol Luna, Virgilia Luna. Oscar Eduardo Merino, gracias de corazón. Para todos ellos una bendición especial. Que el Señor los abrace donde estén. Amén. Amén, qué lindo. Gracias, mi hermano Abel. Gracias a usted, Dayana. Por este aporte tan lindo. Gracias, pastor, por acompañarnos.
por la invitación. Estamos para servir. Amén. Amén. Los invitamos para el próximo sábado para que se logren conectar con nosotros en nuestra lección número 12 del repaso de la lección de escuela sabática. Y te pedimos para que puedas estar siempre fiel con nosotros en nuestro canal Fe y Esperanza. Eres muy cordialmente bienvenido. Amén. Ahí le voy a pedir entonces a nuestro pastor David Bedoya para que podamos orar para cerrar, pastor. Vamos a orar. Amoroso Padre, eterno Dios, te agradecemos por estas lindas lecciones que hemos estado estudiando durante estos meses. Señor, qué grato es poder confiar en ti. Qué grato es, Señor, atesorar en nuestra mente y corazón tus palabras. Pedimos que nos puedas acompañar, nos puedas dirigir y que cada momento de nuestra vida usted pueda ser el autor y consumador de nuestra fe. Amén, Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, nos despedimos. Nos Un vemos feliz sábado. Feliz sábado. Y les esperamos aquí en Huérfanos 2309, Saludos. Santiago.